Bienvenidos a un nuevo episodio de Cambia tu mente y controlarás tu salud. En el episodio de hoy te quiero explicar cómo los estudios científicos del Dr. Bruce Lipton, biólogo molecular, nos explican qué es el efecto placebo. Este efecto debería ser un tema de estudio, según él explica, en las facultades de medicina. Los doctores deberían estar formados en comprender el poder de nuestros recursos interiores. ¿Qué nos enseña el Dr. Bruce Lipton después de tantos años de estudio y de experimentación con células madres? Que nuestro cuerpo tiene una gran cantidad de recursos naturales que obviamente son innatos al ser humano, pero que lamentablemente en los últimos años, en los últimos siglos, digamos, se ha perdido eso, porque la medicina moderna nos ha explicado todo lo contrario. El efecto placebo, según él explica, es algo que realmente debería ser tomado muy en serio en todas las carreras de medicina. Y te voy a contar un estudio que se hizo en Estados Unidos en el año 2002, que yo cuando lo estudié y comprendí lo que significaba, me llamó poderosamente la atención y sobre todo quedé sumamente sorprendido. En ese estudio, un cirujano especializado en rodilla, un personaje que en Estados Unidos operaba muchas operaciones de rodilla al año y era famoso y conocido, evaluó la eficacia que usó a su equipo y lo comparó, la operación que él hacía realmente, que hacía más de 600 al año, con un equipo de personas que en realidad no habían sido operadas de verdad. Es decir, te lo explico para que se entienda, porque es súper interesante esto. Junto a un grupo de personas, se les explicó que estaban haciendo un estudio que creo que se le llama doble ciego, o algo parecido. La verdad que no viene al caso esa cuestión tan técnica. De decir, bueno, vamos a ver cómo funciona el efecto placebo en algo que tiene que ver con una operación de rodilla. Entonces, juntó a pacientes que realmente tenían problemas serios de rodilla, que estaban para operar, y se dividió el grupo en dos partes. A una parte se le hizo la operación realmente que había sido programada, desde principio a fin, y luego se siguió un tratamiento de recuperación. Al segundo grupo se le hizo creer que se le operaba la rodilla, pero ese se le hizo creer fue realmente muy convincente, porque al paciente se le hacía el prequirúrgico, se lo preparaba, se lo llevaba al quirófano con todo el equipo, se le anestesiaba la rodilla, se hacían todos los ruidos que había que hacer, inclusive el cirujano le hizo la cicatriz al igual que a los otros. O sea que la persona estaba 100% convencida que había recibido una operación de rodilla cuando en realidad no se le había tocado absolutamente nada de adentro. Lo único que tenía físicamente era una cicatriz, nada más. Cuando se terminó la operación de todo este grupo, que fueron varias personas, se juntaron a los dos grupos para hacerles lo que es la recuperación, ¿no? Con los kinesiólogos, con los ejercicios, etc. Y al cabo de, me parece que eran 6 meses, decidieron verificar cómo habían evolucionado los pacientes que realmente recibieron la operación y los que no la habían recibido. La verdad que los médicos quedaron sumamente impresionados porque los pacientes que no habían recibido la operación real de rodilla habían tenido una recuperación casi similar a aquellos que sí la habían recibido. Imagínense estos resultados, lo beneficiosos que pueden ser para el ser humano. ¿Por qué? Porque entendemos que la curación de nuestro cuerpo está dentro nuestro. Es decir, que el mismo cuerpo tiene la posibilidad de sanar si realmente supiéramos conducir
nuestros pensamientos hacia esa curación. Por eso se le llama efecto placebo, porque la mente cree que estamos tomando un medicamento que va a dar tal efecto, o que estamos recibiendo un tratamiento que va a dar tal efecto, y parecería que el cuerpo articula todo lo que necesita para que ese efecto se logre. Obviamente, y seguramente el oyente se estará dando cuenta, esto no le conviene a la medicina moderna, que si bien salva muchas vidas, todos sabemos que hay un gran negocio detrás. Y ese negocio es de muchos y muchísimos millones de dólares. Ahora, a mí me resulta sumamente sorprendente, ¿no? Porque se habla del efecto placebo a veces en los medicamentos, cuando se estudia un remedio justamente, que va a salir a la venta, se hace un estudio que le dicen doble ciego. Un grupo de personas toma el medicamento real y otro grupo de personas toma un medicamento que es falso, tiene azúcar. Entonces se ve cómo evolucionan ambos pacientes, que se hacen por grupos. Y en la mayoría de los casos estudiados, ¿no?, que para que el medicamento salga a la venta, la persona que tomó el medicamento falso tiene casi el mismo efecto que la persona que tomó el medicamento verdadero. Obviamente el que tomó el medicamento verdadero es un efecto un poquito más arriba y por eso se dice que el remedio funciona. Pero en realidad es un poquito más arriba. Es muy poca la diferencia que hay. No es que si vamos de una escala al 10, el que tomó el medicamento falso pero se creyó que era verdadero tuvo un 3 y el otro tuvo un 10. La diferencia es muy mínima. Y en algunos casos no hay diferencia. Entonces, según lo que explica Bruce Lipton, que a mí me fascina escucharlo, leerlo, es increíble ver cómo la mente, a través de una creencia concreta en que algo se va a producir en nuestro cuerpo, por ejemplo, una mejoría, una sanación, una reparación de tendones de rodilla, comienza a actuar en consecuencia. Ahora, ¿por qué nosotros como simples mortales no podemos simplemente pensar que nuestro dolor de rodilla se va a pasar? Y se va a pasar. Porque hace falta un convencimiento que tiene que tener mucha fuerza, tiene que ser 100% ese convencimiento. Por eso, si a vos te va a operar un especialista en rodillas reconocido en Estados Unidos que ya opera 600 veces por año y que todos los pacientes terminan recuperando su movilidad o pierden el dolor, vos vas convencido a eso y estás seguro. Y bueno, y por eso tu mente puede llegar a generar esa condición en el cuerpo, esa química en el cuerpo que haga que esa rodilla se repare. También en su momento escuché y leí mucho al doctor Deepak Chopra, ¿no? Algunos lo cuestionan, algunos dicen que es un chanta, otros dicen que no. Pero bueno, yo simplemente me quedo a veces con las enseñanzas. Y Deepak Chopra habla mucho de lo que es la medicina ayurvédica. Y él también nombra estas cosas en alguno de sus libros, explicando que la curación está en nuestra mente. Lo que sucede es que obviamente no nos entrenan para poder llevarla a cabo, ¿no? Al contrario, estamos creídos que si nos duele la cabeza, la única manera de que se vaya el dolor es tomando una aspirina. Que si, no sé, tenemos un resfrío, la única manera que tenemos de zafar es tomar un antigripal. Y siempre cuestiono lo mismo, ¿no? Como hacían las civilizaciones antiguas, donde todo esto no existía y la gente se enfermaba y después también se curaba. Creo que después de entender cómo funciona esto del placebo, uno se cuestiona un montón de cosas, ¿no es cierto? Un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que es una agencia gubernamental que tiene como objetivo preservar la salud de las personas. Y gracias a la Ley de Libertad de Información que se sancionó en Estados Unidos en el año 2001, es que en el año 2002 un profesor de psicología de una universidad hizo una increíble revelación. Escucha bien. El 80% de los efectos que revelaron las drogas más utilizadas como antidepresivos en Estados Unidos, en ensayos clínicos,
podría atribuirse al efecto placebo. O sea, imaginemos lo que esto significa. El 80% podría atribuirse de los efectos que tienen esas drogas, que son las más utilizadas en las personas, a un efecto placebo. Entonces digo, ¿dónde está el efecto químico real del medicamento? ¿Es solo un 20%? Deja que pensar, ¿no es cierto? En la mitad de esos ensayos clínicos, los fármacos más conocidos, que según explica son 6, no revelaron mejores resultados que las píldoras de placebo que fueron fabricadas con azúcar. La diferencia de respuesta del fármaco en los otros casos fue solo de 2 puntos en la escala clínica que va entre 50 y 60. O sea que, entendiendo esto, prácticamente todo el comercio de fármacos que la gente utiliza diariamente, porque son recetados por los médicos, porque supuestamente necesitan de esa medicina, prácticamente el 80% es un efecto placebo. La industria de los antidepresivos en Estados Unidos, esto es un dato que tiene ya sus años, gana 8.200 millones de dólares anuales. O sea que, imaginemos que este estudio que fue presentado por este profesor de psicología en el año 2002, obviamente fue presentado, está el expediente y demás, pero imaginémonos, eso lo dejo a criterio del oyente, cuánta importancia le pudo haber dado la comunidad médica a esto. Tal vez hay parte de la comunidad que puede estar muy en acuerdo con esto, pero creo que con el dinero que se está moviendo con la industria médica, sobre todo con la industria farmacéutica más que nada, creo que esto obviamente es muy conveniente que quede en el olvido. Obviamente tampoco esto es algo tan simple, ¿no? Que una persona que, no sé, tiene alguna dolencia, ya sea de depresión, vamos a suponer, ¿cómo hacemos para que tome una pastilla, se lo crea y el efecto placebo empieza a funcionar, ¿no es cierto? Creo que el efecto placebo funciona porque la mayoría de nosotros estamos convencidos que si tenemos una enfermedad, un problema, una dolencia, vamos al médico, creemos en la medicina, nos recetan un remedio de un laboratorio y a partir de ahí comienza a funcionar ese efecto placebo. Digo, ¿cómo hacer para que el efecto placebo, que es innato nuestro y que no necesitamos tomar esa medicina, cómo lograr poder activarlo de una manera natural? Creo que eso sería fantástico, ¿no es cierto? En el próximo episodio les voy a hablar de lo contrario del efecto placebo, que es conocido como efecto nocebo. Yo, la verdad que toda mi vida había escuchado el efecto placebo y creo que el oyente también. En algún punto escuchamos, en algún lado, leyendo algún artículo, alguna noticia. Pero de verdad que no conocía lo que era el efecto nocebo hasta que lo leí de los libros de Bruce Lipton. Y es súper interesante y hasta en algún punto diría que preocupante. No te pierdas el próximo episodio, que te voy a estar hablando de este tema que es realmente muy interesante. Te espero. Este tema lo voy a continuar en un próximo episodio. Así que, si te gustó, te interesó esta temática, que es muy apasionante, suscríbete a mi podcast, Tomando un café contigo mismo. Que sigas bien.